Amén, mis amados, bienvenidos en esta mañana de bendición, de gloria, disfrutando de la paz del Señor, que es la paz que el mundo no nos puede entregar, que es la paz que el mundo obviamente no nos puede dar, y descansamos fielmente en las promesas de Dios, en su palabra, y creemos que el Señor obviamente está con todos nosotros como sus hijos amados. Hemos denominado este mensaje en esta mañana: cuidado con los falsos profetas y los falsos maestros. El Señor advirtió claramente que vendrían falsos profetas, falsos cristos, falsos mesías, que se presentarían en esta tierra haciéndose pasar como ese Cristo. Y cuando hablamos de ese Cristo es precisamente el Mesías prometido sobre la tierra, el Salvador del mundo. Y a medida que ha corrido el tiempo, y en estos tiempos finales, mis amados, se han presentado obviamente la evidencia de falsos profetas, de falsos maestros. La Escritura es demasiado clara sobre estos falsos profetas, y ese es el análisis que queremos hacer hoy en día, para que tú identifiques con claridad cuando hay un verdadero siervo de Dios que está predicando la palabra, que está obviamente en beneficio de las almas, que lo único que quiere es que las almas vengan a los pies de Cristo, y cuando hay mercaderes de la fe que solamente les interesa el dinero de la gente, que solamente les interesa su propio ego, su propio yo, que solamente les interesa alimentar su propio vientre, como lo dice la Escritura. Por eso quiero que mires aquí conmigo en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿En qué contexto está escribiendo el apóstol Pedro esto? Él está escribiendo en un contexto donde se lo habla a la iglesia, y él les está diciendo: hubo entre ustedes también falsos profetas. Entre el pueblo siempre ha habido falsos profetas. Cuando hablamos de un profeta, es alguien que literalmente escucha la voz de Dios y la proclama al pueblo. Si yo lo miro en base al Antiguo Testamento y miro profetas como Isaías, como Jeremías, nos vamos a dar cuenta que obviamente ellos eran guiados. El Señor colocaba la palabra en su boca para que la hablara al pueblo, ¿sí? Es decir, ese hombre era el instrumento de Dios para dar un mensaje al pueblo. Y cuando hablamos de la palabra profética, cuando estamos diciendo realmente que es una profecía que viene de parte de Dios, o que sencillamente estamos hablando de alguien que es usado por el Señor en profecía, pues la Escritura también es muy clara en esto. Y quiero que mires allí conmigo, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 14, el verso 3. Dice la Escritura: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay tres características de una palabra profética que viene realmente del corazón de Dios. Y esas tres características, ¿cuál es? Cuando hay una profecía, esa profecía traerá edificación a la iglesia. Es decir, una palabra profética no es para destruir, sino por lo contrario es para levantar. Y cuando digo levantar, es que el Señor obviamente es la única roca bajo la cual nosotros nos podemos sostener. Pero esa palabra profética de la misma manera exhortará. Eso me deja ver claramente que todas esas profecías que solamente hablan a los sentimientos, a las emociones de los hombres, no podemos decir que vienen del corazón de Dios. Una palabra profética siempre exhortará. Y cuando hablamos de una exhortación, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a encontrarse cara a cara con Dios, a volver el corazón nuevamente a Dios. De la misma manera, dice que esta palabra profética traerá consolación. Es decir, Dios habla, exhorta al pueblo, como lo vemos en el Antiguo Testamento,
a través de los profetas del Señor, había una exhortación de parte de Dios para que el pueblo viniese al arrepentimiento. Esa palabra, si ellos la recibían, edificarían sus vidas realmente en Dios, ¿sí? Y a la vez el Señor prometía una consolación si ellos volvían al arrepentimiento. Entonces, cuando entiendo esto, ¿sí?, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todas esas profecías que tú ves hoy en día de muchos hombres que traen sobre la iglesia, donde solamente le dicen cosas bonitas, cosas buenas, nosotros no podemos realmente aceptar que vengan del corazón de Dios, porque la palabra profética siempre va a exhortar, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y cuando tú eres un estudioso de las escrituras, tú te vas a dar cuenta que el Señor siempre enviaba al profeta para exhortar, para llamar al arrepentimiento. Ayer veíamos a Jonás en el vientre del pez y Dios le hizo un llamado para que fuera a Nínive y predicase arrepentimiento, ¿te das cuenta? Pero a la vez Dios prometía que si el pueblo se arrepentía de su maldad y volvía su corazón a Dios, pues el Señor no destruiría Nínive, ¿te das cuenta? Siempre la palabra profética va a cumplir ese mensaje como tal. Pero entonces, volviendo a lo que dice Pedro acá, él está diciendo, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y aquí viene otra parte. Habla de los falsos maestros. Se supone que un maestro, y más en las escrituras, está para enseñar la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no podemos salirnos del contexto bíblico, no podemos enseñar lo que a nosotros nos parece, o lo que nosotros creemos. Los maestros de las escrituras están para enseñar al pueblo lo que Dios ya ha dicho. La revelación ya nos ha sido entregada. No hay otro libro fuera de la preciosa palabra de Dios que nosotros necesitemos, porque lo que Dios ya necesitaba decir, ya lo dijo a través de las sagradas escrituras. Entonces, cuando miramos falsos maestros, son los que sencillamente están enseñando cosas anexas a lo que está escrito dentro de la palabra de Dios. Y obviamente cuando miramos las escrituras, pues el Señor advirtió sobre esto. Miremos Apocalipsis capítulo 22, el verso 19, mira lo que dice la palabra, Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sí? Pero mira el verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, ¿qué me está mostrando la escritura? Que hay unos que le añaden a lo que está escrito dentro de la palabra y hay otros que le quitan a lo que ya está escrito dentro de la palabra. El Señor está hablando acá, primero, que ese hombre, esa mujer no estará escrito en el libro de la vida. El Señor está hablando de que traerá juicio sobre esa persona, porque estamos hablando es de la palabra de Dios. Por eso es que hay tantos falsos maestros, torciendo las escrituras, añadiéndole a las escrituras. Por eso es que encontramos tantas doctrinas falsas que hoy están en medio de la iglesia, que nunca han estado en el corazón de Dios, ni nunca Dios nos las ha dicho a través de su palabra. Ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Bien dice la escritura que el pueblo pecó porque le faltó conocimiento, porque no somos estudiosos de la palabra, porque no escudriñamos las escrituras, porque solamente escuchamos y creemos sin ir a la palabra, sin discernir realmente que lo que está diciendo ese varón, esa mujer que muchas veces tú escuchas, está escrito dentro de la palabra. Tú debes creer es a la palabra de Dios, no a lo que el hombre diga. Entonces, entendiendo lo que está diciendo acá la escritura y regresando a segunda de Pedro, que es nuestro texto central hoy, el capítulo 2, verso 1 dice, hubo también falsos profetas y habrá entre vosotros falsos maestros.
que introducirán, ojo con lo que dice, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Habla de herejías. Cuando se habla de una herejía es algo precisamente que está fuera de la palabra de Dios, es algo que va en contra de la palabra del Señor. Cuando escuchamos tantas cosas hoy en día que destruyen la iglesia, o sea, la falsa profecía, las falsas enseñanzas, es lo que ha venido a destruir la iglesia del Señor. Porque la gente está creyendo más a lo que el hombre está diciendo que a lo que realmente está escrito dentro de la palabra de Dios. Tú debes aprender a discernir realmente al escuchar una predicación y mirarlo a la luz de la palabra. La palabra siempre tendrá las respuestas, es decir, la palabra es un libro que tiene una concordancia total, la palabra nunca se va a contradecir. Y toda enseñanza que vaya fuera de lo que está en las escrituras, ni tú ni yo la podemos creer. Por más conocido que sea ese varón que tú estés escuchando, si él está predicando algo que va en contra de las escrituras, tú no lo puedes creer. Lo que sí podemos considerar es que es una herejía que él está hablando, que él está predicando. Tienes que ir a las escrituras, tienes que comprobar con la palabra. Tienes que mirar realmente qué es lo que las escrituras están diciendo fielmente. Entonces dice aquí la escritura, ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras, pero lo que más preocupa es que la escritura dice acá, y aún negarán al Señor que los rescató. Y es una evidencia de lo que está sucediendo. Muchos han olvidado al Señor. Y cuando hablamos del Señor es que en los púlpitos se ha dejado de hablar de Jesucristo. Se ha dejado de hablar de su obra redentora. Se ha dejado de hablar de las consecuencias de no recibir a Jesús. Y las consecuencias de no recibir a Jesucristo en el corazón es una condenación eterna lejos del Señor. Niegan al Señor que los rescató. Y además de eso dice la escritura, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es decir, lo único que están logrando estos hombres es atraer sobre sí mismos una destrucción que llegará. Ellos no escaparán de la mano de Dios. Y los que están siguiendo el estudio bíblico de Apocalipsis que hacemos los días viernes en la noche, tú te darás cuenta que el juicio de Dios llegará sobre la tierra, que definitivamente Dios hará justicia y que estos hombres que han tomado el evangelio sencillamente para lucro, para sí mismo, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ninguno de ellos escapará porque Dios nos coloca a nosotros, ¿sí? Los que predicamos el evangelio para eso, para predicar el evangelio de Jesucristo. No para hablar lo que a nosotros nos parece, no para colocarnos en un púlpito a hablar cosas de nosotros, de lo que creemos, de lo que pensamos. Somos enviados a predicar la palabra de Dios. Y estos hombres lo único que están haciendo es atraer sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuál es el problema más grave, mis amados? Que todos los que los oyen y los siguen, pues están yendo en pos de esa condenación repentina, porque no están viniendo realmente al evangelio puro, al evangelio verdadero. El verso 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y cuál es el camino de la verdad? Es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Muchos siguen esas disoluciones, muchos los escuchan, muchos están apartados de la palabra. Muchos que se dicen ser cristianos ni siquiera leen sus Biblias, ni siquiera leen la palabra de Dios, solo escuchan lo que estos hombres dicen y están siguiendo sus disoluciones, ¿sí? Totalmente apartados de la verdad, perdidos del camino de la verdad y están blasfemando ese propio camino. Si están blasfemando el camino de la verdad, ¿a quién están blasfemando? Al mismo Señor Jesucristo, porque no están enseñando lo que está dentro de las escrituras. Y vienen cosas más terribles, verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Quién está escribiendo esta carta? El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Y él estaba diciendo en el Señor, en el Espíritu, que esos que vinieran harían mercadería con palabras fingidas.
Solo les interesaría el dinero, solo les interesaría lucrarse, solo les interesaría sencillamente alimentar su propio vientre, llenar sus bolsillos, pero las almas en sí no les interesarían absolutamente para nada. Qué tristeza tan grande, iglesia. Porque vemos a muchos en esa condición, donde han tomado la iglesia solamente para lucrarse ellos mismos. Están haciendo mercadería de la fe. Ni aún en este tiempo que ha pasado la humanidad se arrepintieron, han seguido exactamente en lo mismo, pero ellos mismos están labrando su propio destino. Los que los siguen también están labrando su propio destino, porque no son conocedores de la palabra. Y cuando yo te digo un conocedor de la palabra, es que tú no puedes recibir una enseñanza que no viene del corazón del Señor, que no está escrito dentro de la palabra de Dios. El camino de la verdad está siendo blasfemado y tristemente muchos están siguiendo sus disoluciones. Tristemente muchos están lejos realmente del corazón del Señor, siguiendo enseñanzas que nunca el Señor ha entregado sobre la iglesia. No puedes permitir esto. Tú debes ser un varón, una mujer que sea guiado por el Espíritu Santo a través de su preciosa palabra. La Escritura me dice cuál es el sentimiento real de ellos, la avaricia. No les interesa nada más sino eso. La avaricia, tener más y más y más, a costa de la fe de muchos que sencillamente están tratando de buscar a Dios, pero que tristemente no lo encuentran, porque la única manera de encontrar a Dios es a través de su palabra. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No lo digo yo, lo dice el Señor. Esos desde hace tiempo ya forjaron su condenación. Su condenación no tardará. Sencillamente, como dice la palabra acá, su perdición no se duerme, es decir, a su tiempo, en el tiempo de Dios, llegará la condenación para estos hombres porque no quisieron predicar la verdad. Con temor lo digo en mi corazón, amada. Y llevo ya 21, 22 años de estar en el Evangelio, predicando la palabra. Pero le pido a Dios día tras día que nunca me deje salir de su preciosa palabra. Que nunca me deje predicar algo que vaya en contra de lo que está escrito, que lo que yo pueda transmitir a través de mi boca solo sea su palabra, que no haya otra cosa. Porque hay condenación para aquellos que sencillamente están llenando sus vientres por la avaricia, por hacer mercadería de la fe, y su perdición y su condenación no tardará. Y el Señor coloca un ejemplo a través del apóstol. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ojo con los ejemplos que acaba de colocar el Señor. Nos coloca unos ejemplos claros. Los ángeles que fueron destituidos allí de la gloria de Dios, los que pecaron juntamente con Satanás, ¿sí? En el mundo antiguo, cuando sucedió lo de Noé, que la tierra se llenó de maldad, Dios no perdonó, sino también trajo juicio sobre ellos. Si Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra por la maldad, por la iniquidad, porque habían perdido el uso natural de lo que Dios había hecho, hombre y mujer, ¿tú crees que estos perversos de hoy en día se van a librar del justo juicio de Dios? Quiero decirte que no es así. Dios traerá condenación sobre ellos. Pero lo que te quiero decir es que tú debes tener cuidado. Porque así como traerá condenación para ellos, también traerá condenación para todos aquellos que les siguieron, que creían a ciegas totalmente las enseñanzas de ellos. Todo porque no eran capaces de escudriñar las Escrituras. Entonces dice aquí la palabra, verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Qué bonita esa escritura, porque dice, sabe el Señor librar de tentación ¿a quién? A los piadosos. Sabe el Señor guardar a los suyos, pero de la misma manera reservar a los injustos para el día del juicio. Porque juicio va a caer sobre esas personas que han estado en el camino de la injusticia, que aparentemente buscan a Dios, pero sus enseñanzas son contrarias a lo que la palabra nos está diciendo. Tantos falsos profetas, tantos falsos maestros que hay hoy en día sobre esta tierra, en el mundo entero, predicando cosas que no vienen del Señor, predicando cosas que no están escritas dentro de la palabra de Dios, predicando cosas que van en contra del sacrificio de Jesús en la cruz. No quiero en este momento dar nombres, porque es que la palabra me deja ver a luz quiénes son los que lo están haciendo. Y a través de lo que estoy enseñando en esta mañana, tú te irás dando cuenta quiénes son los falsos profetas, quiénes son los falsos maestros, quiénes son los que están destruyendo la iglesia, quiénes son los que sencillamente han hecho mercadería del evangelio, que no les importan las almas en lo absoluto. Y ellos creen que se van a librar del juicio de Dios. Pero ese juicio vendrá sobre ellos, como lo dice la palabra, y sobre todos los que lo sigan. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? Son hombres que no temen hablar de las cosas celestiales, que se colocan aún por encima de Dios. Hay pastores que se creen como dioses en sus congregaciones, grandes congregaciones, numerosas, y hablan de las potestades superiores, le dan órdenes a Dios, mandan a Dios como si Él fuera ese que nosotros pudiésemos mandar. Qué equivocados estamos. Siempre debemos estar sujetos a la voluntad de Dios, siempre debemos estar sujetos a su palabra, sabiendo que Él es el Padre, Rey de todas las cosas, en reverencia. Pero encuentro a tantos que son déspotas, que son orgullosos, que son soberbios, que no les importa hablar ni siquiera de lo que no saben a través de las Escrituras. Son hombres que se les evidencia la falta de lectura de la palabra. Son hombres que se les evidencia la falta de conocimiento en las Escrituras. Son hombres que se evidencian realmente que no escudriñan la palabra y por eso dan tantas enseñanzas herejes como están hoy sobre la tierra. Diciéndole a la iglesia que son dioses, diciéndole a la iglesia sencillamente que todo lo pueden lograr en Cristo. Y no es desconocido que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, pero cuando tú lees el contexto de esa palabra, Pablo lo que estaba diciendo claramente es que él podía vivir en la abundancia, podía vivir en la escasez, que todo lo podía en Cristo porque el Señor le fortalecía, ¿te das cuenta? Sacando el texto del contexto, dando enseñanzas de un versículo y sacando una doctrina totalmente apartados de la verdad, apartados de lo que el Señor ha dicho a través de las Escrituras. Han degradado la divinidad de Dios, han degradado totalmente lo que el Señor nos muestra a través de la palabra, santidad, reverencia, sujeción a Dios, sujeción a su palabra. La Escritura entonces nos dice aquí claramente, verso 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, ojo con esto la comparación que hace, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ni siquiera los ángeles hacen eso delante de Dios. Pero los hombres en esta tierra son tan atrevidos que hablan de Dios, de las potestades superiores, como cualquier cosa. Nosotros debemos ser temerosos del Señor, temerosos de Dios y de su palabra. Ten cuidado con esos falsos profetas, ten cuidado con esos falsos maestros, sé celoso realmente ante la palabra de Dios. Todo lo que no está en la palabra, sé celoso ante eso. Vuelve tu corazón a Dios. Si tú que me escuchas en esta hora, sabes que te has apartado por un camino injusto a causa de las enseñanzas que muchos te han entregado, hoy vuelve al camino de la verdad, hoy vuelve al camino de Cristo. Es necesario, iglesia.
Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, ¿te das cuenta? Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Estos hablan de lo que no saben, estos hablan de lo que no entienden. Solo es palabrería, solo son filosofías, solo son huecas sutilezas, solo son sencillamente genealogías que traen a los púlpitos, humanismo, raciocinio. Pero la gente está detrás de ellos, creyendo que ellos están llevándolos al camino de la verdad, y por lo contrario, lo que estos están haciendo es alejándolos del camino de la verdad. Por lo contrario, lo único que los están llevando es a un camino de perdición y a una condenación eterna, lejos de Dios. Porque es necesario conocer la verdad, porque es necesario venir a la verdad para ser salvos. El que no se haya encontrado con la verdad no es salvo. Y si tú encontraste la verdad, ¿a quién vas a seguir? A la verdad, que es Jesucristo. Tú no vas a recibir vanas filosofías o vanas enseñanzas, tú vas a recibir la verdad de Cristo en tu corazón. Tienes que ser celoso, vuelvo y te repito, ante lo que es la palabra de Dios. Tienes que discernir realmente lo que viene del corazón del Señor. Ellos perecerán en su propia perdición. En otras palabras, ellos han cavado su propio hoyo. Y ese hoyo se hace más grande en la medida en que hay muchos más que le siguen, recibiendo el galardón, es decir, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean ¿en qué? En sus errores. Y está claro, iglesia. Ellos recibirán el galardón de su injusticia, se recrean en sus mismos errores, en su misma maldad. Es decir, ellos saben que lo que están diciendo, que lo que están proclamando no es lo que está escrito en la palabra de Dios, pero aún así se recrean en sus errores. Ellos dicen, estamos ganando a través de esta mentira, estamos ganando a través de esta falsa doctrina que hemos introducido en la iglesia, y la van a seguir llevando. Porque vuelvo y te repito, la raíz, el centro de todo esto es su amor al dinero. Lo único que les interesa es lucrarse, lo único que les interesa es recibir dinero a costa de la fe de esas ovejas que no disciernen entre lo bueno y lo malo. Y aquí finalizo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos ¿de qué? De maldición. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Por qué tienen los ojos llenos de adulterio? No solo es un adulterio físico, es un adulterio espiritual. Y cuando hablamos de un adulterio es un tercero que entra. Es decir, si hay una relación con Dios, ellos intentan meter esas doctrinas, esos dogmas, esas herejías que sencillamente no están escritas dentro de la palabra de Dios. O sea, ellos siempre están buscando traer algo nuevo, hablar algo nuevo a la iglesia, con la cual la sorprendan y a través de eso sacar un lucro. Por eso dice acá, ellos no se sacian de pecar, seducen a las almas que son inconstantes. ¿Quiénes son esas almas que están inconstantes? Los que a veces buscan a Dios, los que a veces quieren, a veces no quieren, sencillamente quieren recibir el favor de Dios de una manera fácil, sin un compromiso, sin una disciplina con Dios, sin el hecho de buscar al Señor. Por eso para ellos es tan fácil seducir a esas almas inconstantes. Esos son los que escasamente llevan su Biblia un domingo a la iglesia, pero entre semana no la leen, no oran, no buscan a Dios. Esos son los inconstantes, los que no están en una comunión genuina con el Señor. Por eso para ellos es tan fácil introducirles todas sus herejías, toda su falsa doctrina, toda su falsa profecía. Ellos solo tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ojo con lo que te acabé de leer. Tienen el corazón habituado. Un hábito es algo que tú haces día tras día. Y ellos tienen su corazón habituado ¿a qué?
a la codicia. Siempre van a buscar la manera de recoger más y más dinero para ellos, a través de falsos pactos, de falsos votos, de falsas promesas delante de Dios, diciéndole a la gente cosas que no están dentro de la Escritura. Su corazón está habituado a la codicia. Solo quieren más y más. Por eso son hijos de maldición. Por eso son hijos de perdición. Por eso no son hijos de Dios. Es así de claro. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y estos, dice la palabra, son hijos de maldición, porque su corazón solo está habituado a la codicia. Solamente piensan en sí mismos, solamente piensan en ellos. No les interesan las almas, no les interesa la salvación de las vidas sobre esta tierra. A ellos solamente les interesa el dinero que puedan sacar a costa de estas personas. Sin decirte un solo nombre, a través de esta predicación, tú ya debes haber identificado cuántos falsos profetas y cuántos falsos maestros hay. La palabra es clara, la palabra es luz para nuestras vidas. Ten cuidado de esos falsos profetas, ten cuidado de esos falsos maestros. Que tu corazón busque a Dios, busque la palabra. La palabra te va a dar la luz para reconocer realmente a un verdadero siervo de Dios. Alguien que te predica la palabra, alguien que está interesado por la salvación de tu alma. Eso es lo único que le debe interesar a un verdadero siervo de Dios. No le debe interesar nada más. Ni el dinero, ni las riquezas en esta tierra. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo y dijo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, en la cual algunos codiciando se extraviaron de la fe, se perdieron por el amor al dinero, por el amor a las riquezas. Y muchos han tomado la iglesia de Dios en esta tierra para eso, para enriquecerse. Y quiero decirte que bíblicamente esto no es así. Los apóstoles padecieron persecución. Por eso Pablo decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Y era el gran apóstol Pablo, escucha bien esto. Pero él también pasó necesidades. Él sabía lo que era vivir por el evangelio. Y cuando digo por el evangelio, es vivir en fe, creer fielmente que él no había sido enviado a esta tierra a enriquecerse, sino a predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Los falsos apóstoles de hoy en día, qué diferentes son a lo que dice la Escritura. Qué diferentes son. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que no son verdaderos hijos y mucho menos verdaderos siervos de Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y nos guarde a cada uno de nosotros de seguir las enseñanzas de estos falsos profetas y de estos falsos maestros de los cuales está plagada esta tierra. Nosotros vivimos un tiempo donde estamos identificados con la iglesia que está allí en Apocalipsis 3, que es la iglesia de la Odisea, donde la iglesia decía, somos ricos, nos hemos enriquecido, de nada tenemos necesidad, pero por otra parte el Señor estaba diciendo, ustedes son pobres, son miserables, están ciegos, están desnudos, son desventurados, no tienen absolutamente nada. El Señor seguía a la puerta. Y por eso él decía, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Era una iglesia que hablaba de Jesús, pero que no tenía a Jesús. Ni siquiera le daba entrada a su lugar de congregación. Yo te pregunto, mi amado, ¿tú le has dado entrada a Jesús en tu vida? ¿En tu congregación realmente está Jesús? ¿O solamente hay falsos profetas, falsos maestros que solo quieren tu dinero, que solo quieren enriquecerse a costa de tu trabajo? Ten cuidado, porque Dios demandará eso. Y no solo ellos se irán a perdición, sino todos aquellos que siguieron sus disoluciones, sus falsas enseñanzas y que te desviaron del camino de la verdad. Padre, hoy te doy gracias por tu palabra, Señor. Y hoy yo te pido de corazón en el nombre de Jesús, que tú evidencies esos falsos profetas, que traigas discernimiento en tu pueblo, Señor,
que las miles de personas, Señor, que están siguiendo las disoluciones de estos hombres, de estas mujeres, que han tomado el evangelio para enriquecerse a costa de él, Padre, yo te pido que tú los pongas en evidencia, que haya luz en la vida de tus hijos, Señor, que tus hijos vuelvan realmente al camino de la verdad, no siguiendo vanas doctrinas, no siguiendo herejías destructoras que destruirán sus vidas, sus familias, Señor, sino que vengan a la luz de Cristo, siguiendo tu palabra y siguiendo tu verdad, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A ti te doy las gracias porque sé que has hablado en esta hora, porque siento tu presencia en estos momentos, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, porque sé que ha sido tu palabra predicada, Señor. A ti te doy la gloria, a ti te doy el honor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados, si no tuvieron la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo con otros, para que muchos más vengan a la luz, a la verdad, y no se dejen engañar a través de estos falsos profetas y falsos maestros que están sobre la tierra, que son demasiados y que solo buscan, como te lo digo, enriquecerse a costa de tu fe. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.